Y así entonces comenzamos a preparar nuestro corazón para escuchar al Espíritu Santo a través del pastor Balboa en esta noche. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque podemos llegar a este lugar, porque podemos estar acá para escuchar tu palabra, para adorarte, para conectarnos más cerca de ti. Que en esta noche podamos sentir tu presencia y a través de estas alabanzas también poder saber que tú estás con nosotros y te podemos adorar como nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. El Señor nos dice que vengamos a Él así tal cual estamos, y así lo hacemos en esta noche. Venimos ante su presencia para encontrarnos con Él y descansar en Él. Tierno y amante, Jesús nos invita, nos llama a ti y a mí. Mírala ya en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Él nos invita a todos para que podamos descansar en Él. Lo más precioso que podemos hacer es descansar en los brazos de Jesús. Así que en esta noche, así tal cual estás, descansa en los brazos de Él y podemos confiar que Él nos dará paz. Esa paz que nuestro corazón busca, la puede dar el Señor Jesús. Oh, venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid, venid a mí, dice el Señor Jesús. Podemos ir tal cual estamos. Y estamos aquí porque tenemos una esperanza. Esa esperanza se llama Jesús. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, murió, resucitó, nos da esa esperanza de que también podemos tener salvación en la sangre de nuestro Señor Jesús. Y yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará.
Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador, y yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Buenas noches. Qué bonita es la música cristiana, ¿verdad? Los cantos son una bendición. Dice un cantito: canta y tus penas se irán. Y es verdad, los cantos traen algo especial. Por eso las alabanzas son para Dios. Pero vuelvo a repetir, y la palabra de Dios es para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permitiste terminar un día más con tu bendición. Aquí estamos, Señor, agradecidos contigo porque reconocemos que de tu mano bendita vienen tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permite también podernos reunir una vez más aquí para escuchar tu preciosa palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a creerla y ayúdanos a obedecerla. No solo nos permitas conocer la verdad, ayúdanos a amar la verdad y a vivirla para tu gloria. Bendice a cada hijo tuyo que ha hecho el esfuerzo por venir aquí, y bendice a los que no han podido estar aquí, pero que tu gran amor alcánzalos también, y que entendamos el tiempo que vivimos, que es el tiempo para buscarte, mi Dios, porque los que estamos contigo no nos falta nada. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta semana un desafío: atrévete a creer. ¿Qué es creer? ¿Es una emoción? Para nada. ¿Es un sentimiento? Tampoco. ¿Qué es creer? ¿Un pensamiento positivo? Tampoco. ¿Qué es creer? Una decisión. Decido confiar en Dios. Es una decisión. Pero algunos piensan que es cuando yo lo sienta voy a ir a Dios. No, mi amigo. El sentimiento es lo más voluble que puede haber en nosotros. Cualquiera viene y nos provoca y estallamos. El sentimiento lo mueve cualquiera. Alguien nos grita y nos ponemos a la defensiva. Fe no es sentimiento. Puede tener un poquito de emoción, sentimiento, sí, pero aunque no lo sientas. Ejemplo.
a Daniel, más que nada a Daniel no, a los jóvenes hebreos, a sus compañeros allá en Babilonia. El rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquel tiempo, los desafió a que adoraran su estatua que había levantado de oro. Y el rey les dijo, ¿saben qué? ¿Es verdad que ustedes no han querido postrarse ante mi estatua? Les voy a dar una oportunidad más. Y cuando escuchen el címbalo, el tamboril, ustedes se postran. Y dijeron los jóvenes hebreos, no, rey, a tu estatua no vamos a adorar. Al Dios al que servimos puede librarnos del fuego ardiendo, porque los amenazó con echarlos al horno de ardiendo. El Dios al que servimos puede librarnos de tu horno ardiendo. Y si no, como quiera sepa que no nos vamos a postrar. ¿Se imaginan? ¿Tú crees que era emoción, sentimiento eso? No, era una convicción. La confianza de que Dios podía librarlos. Y si no nos libra, no importa, como quiera, no vamos a obedecer. Eso se llama fe. Decisión de mantenerte al lado de Dios, de escuchar su voz y de obedecer. Yo te invito a que tomes esa decisión. Atrévete, por eso el título es Atrévete a creer. Esta noche he escogido un tema. Y el tema se titula Un elemento vital para tu paz. ¿Queremos paz? ¿O queremos guerra? ¿Queremos conflictos, problemas? No, queremos paz. Bueno, esta noche vamos a recibir un regalo, un elemento vital para nuestra paz. Anoche dijimos que el pecado entró en el mundo. ¿Y por qué entró el pecado? Porque Eva y Adán no se atrevieron a creer lo que Dios decía, se atrevieron a creer lo que la serpiente decía. Satanás, porque Satanás nos da la cara, siempre se esconde en alguien. Hoy se esconde detrás de una mujer bonita, detrás de un jefe simpático, atrás del dinero, atrás del deporte, Satanás se esconde de mil maneras. El plan de él es que nosotros no tengamos tiempo para Dios. Por eso, ser religiosos no es hacer cosas, es tomar la decisión de vivir con el ser que más nos ama. Vivir con el ser que está interesado en nosotros, que quiere nuestra felicidad, nuestra paz. Adán y Eva pecaron porque se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, desobedecieron las instrucciones de Dios, prefirieron poner su fe en lo que decía la serpiente, no en lo que Dios les había dicho. Ellos dudaron de lo que Dios dijo, y esta es nuestra desgracia. Cuando dudamos de lo que Dios dice, estamos perdidos. Y Satanás trata de meter la duda. ¿Será verdad esto? ¿Será que si hago esto me va a ir bien? ¿Será que si? Créele a Dios, no me creas a mí, no le creas a mi iglesia. Créele a Dios, atrévete a creer. Todos nosotros, desde después que nuestros padres pecaron, ahora nacemos con una ingrata tendencia, y anoche lo dijimos, a huir de Dios. Todos. Si la gente buscara a Dios, aquí faltara lugar para que alguien se sentara, pero casualmente como la gente no le interesan las cosas de Dios, estamos tan afanados con tantas cosas que no hay tiempo para Dios. El pecado a veces pensamos que es hacer lo malo. No, hacemos lo malo porque somos pecadores, porque ya nacemos con la ingrata tendencia hacia lo malo. Nos gusta más lo malo que lo bueno. Eso es verdad, no tenemos que esforzarnos para que nos guste lo malo. Lo bueno, buscar a Dios, eso no es fácil, hay que hacer un esfuerzo para buscar a Dios. Adán y Eva, ¿cuándo pecaron? ¿Antes de comer el fruto o después? ¿En qué momento pecó Eva? Desde que Eva se apartó del esposo, Eva estaba desobedeciendo la orden de Dios. Se apartó del esposo, se acercó donde no debía. Nunca debió Eva de acercarse al peligro. Se acercó con la convicción de que ella no llevaba la intención de comer el fruto, solamente quería
ver. Pero señores, si escuchamos a Dios e hiciéramos lo que Dios dice, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? Se acercó Eva y vio y se dejó llevar por la emoción, el sentimiento, por eso tomó del fruto y comió. Dudó de lo que Dios le dijo. Si ella hubiese creído a Dios, hubiese salido corriendo cuando la serpiente le habló. Pero Eva pecó. Como consecuencia, se sintieron desnudos, huyeron de la presencia de Dios. Pero qué bendito Dios, los buscó, los vistió, les hizo una promesa de que pueden vencer lo malo si tan solo le permitimos a Dios entrar en nuestra vida. Sí. Dios quiere estar con nosotros desde el principio que nos hizo, por eso nos hizo a su imagen. Esta noche yo te voy a hablar de este tema que tiene que ver exactamente cómo vivir con Dios. Y hay una manera muy fácil de vivir con Dios. Es este elemento vital para nuestra paz. Vamos al texto de hoy. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, demostró su poder. Tenemos que conocer a Dios para confiar en Él. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Para poder confiar en alguien hay que conocerlo. ¿Cómo puede la gente confiar en Dios si no lo conoce? Por eso lo más importante y el desafío más grande para nosotros no es conocer una iglesia, es conocer al Dios de la iglesia. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conozcamos a Dios, le vamos a servir con todo el corazón. Hace unos días me encontré con una chica que, por cierto, la voy a casar el próximo domingo. Y ella me dijo que era cristiana. Y le digo, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Tú conoces a Dios? Y me dijo, bueno, yo creo que sí. A ver, le di. Demuéstrame que conoces a Dios. Y me dice, ¿cómo se lo demuestro? ¿Has tenido una experiencia, un encuentro con Dios en alguna ocasión? Y la chica me quedó viendo y me dice, sí. Yo tuve un encuentro con Dios. Mi padre se estaba muriendo. Y yo le pedí con toda el alma que lo salvara. Yo vi el poder de Dios y vi a mi padre levantarse donde estaba. Le digo, eso es lo que nos hace cristianos. Ustedes no pueden confiar en Dios por lo que yo digo. Ustedes tienen que tener su propia experiencia con Dios. Tienen que tener sus propias razones. Y todos podemos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El problema es que nosotros no estamos con Dios. Pero Dios, Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, es verdad, Dios está aquí. Y te voy a dar un consejo. Cuando te sientas en un rincón sin salida, cuando te sientas en un problema que sientes que no puedes hacer nada, escúchame bien, hay alguien que sí puede hacerlo. Búscalo, pero búscalo con todo el alma y lo vas a hallar. Créeme, cuando tú buscas a Dios con todo el corazón, verás que ese Dios bendito está contigo y vas a ver lo que puede hacer en tu vida. Pues Jesús vino para eso, para tener una experiencia con nosotros. Hizo muchos milagros, alimentó a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y mucha gente seguía a Jesús ahora por los milagros que hacía, porque habían comido, se habían hartado y querían seguir comiendo gratis. Eso me parece cuando están en México en campañas políticas, ¿no? A la gente, ¿qué partido nos da más? Y quien le da más, van a votar por ese. No sé si aquí en Estados Unidos pase así lo mismo, pero la verdad es que a veces buscamos el candidato que prometa más. Pues bien, Jesús vino, hizo muchas promesas, pero Jesús sí cumple, no como los candidatos. Y dice la palabra de Dios ahí en San Mateo que 14:21, y los que comieron en aquella ocasión fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense qué multitud. ¿Y con qué comieron? Con 5 panes y 2 pececillos. Milagro. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. ¿Te imaginas con 5 panes y 2 pececillos alimentar a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños? Es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros.
Ahora, explícamelo. No te puedo explicar, los milagros no se explican. Los milagros se aceptan. Créele a Dios. No me creas a mí, créele a Él. Y acéptalo y verás lo que Dios puede hacer con tu vida. Ahora, después de ese tremendo milagro, ahí estaban los discípulos. Los discípulos que estaban allí seguían a Cristo por muchas razones. Mucha gente hoy quiere a un Dios. Si Dios me hace esto, lo voy a aceptar. Si Dios me hace esto, yo voy a ir a la iglesia. Si Dios me hace... O sea, queremos negociar con Dios. No se vale, Dios no es eso. Pero así es el ser humano desde que pecó. Los discípulos no fueron la excepción. ¿Por qué muchos discípulos siguieron a Jesús? Porque pensaban que Cristo iba a reinar, que venía a librarlos del yugo romano. Pensaron que Jesucristo iba a ser el rey y entonces ellos andaban buscando un hueso en ese gobierno. ¿Sí? Una ocasión Pedro le dijo a Jesús, cuando aquel joven rico quiso seguir a Cristo, y cuando el Señor le dijo, ve y vende lo que tienes y sígueme, se fue triste. Y Jesús dijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen dinero, a los ricos. Y entonces Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? O sea, Pedro estaba buscando ¿qué? Una recompensa por seguir a Dios. Y hoy también mucha gente quiere, pues ¿qué me da Dios? Pues te da la vida, ingrato. ¿Qué más quieres? Te da la comida, te da el aire, no te cobra por el oxígeno que respiramos todos los días. La luz eléctrica no los cobran, el teléfono no los cobran, pero Dios lo que te da no te lo cobra. Esas son razones suficientes para seguir a Dios. Pues bien, los discípulos que estaban allí vieron el momento maravilloso de aquel milagro y dijeron, este es el momento para que de una vez por todas hagamos a Cristo rey. Sí, porque ellos pensaban que Cristo venía a hacerse rey. ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo nos confunde, no? A pesar de que Dios les dijo en más de 5, 6, 7 ocasiones a sus discípulos que Él no venía a reinar, que venía para dar su vida, para pagar el precio del pecado, y que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, eso los discípulos no lo querían escuchar. ¿Por qué? Porque iba contra su creencia que tenían. Lo mismo que pasa hoy. La gente tiene ciertas creencias que qué difícil es cambiarlas. La gente cree que el domingo es el día de reposo, cuando es el sábado. La gente cree que cuando uno se muere se va al cielo, cosa que es mentira. Cuando uno se muere se va a la tierra, polvo eres y polvo te volverás. La gente cree muchas cosas que son mentiras. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No va a abrir los ojos. Pero los discípulos, aunque Jesús quiso abrírselos, ellos no quisieron abrirlos. ¿Por qué? Porque Jesús decía cosas que no entendían ni quisieron entender. Así que en esa ocasión, cuando Él alimenta a las 5,000 personas, los discípulos hacen un meeting. ¿Te imaginas? Jesús le da panes, le da el pescado a los discípulos y empiezan a repartirlo y la gente comía y comía y comía y los discípulos dijeron, este es el momento, y empezaron a decirle a la gente, mira, este es el rey que nos conviene. Toma más pescado, toma más pan, pero me apoyas, ¿eh? Cuando nosotros gritemos viva el rey, me apoya. Y la gente con tal de comer, ¿qué te dice? Sí, sí. Y la gente agarraba más pescado y más panes. El caso es que todo estaba preparado después de aquel tremendo banquete. Y por cierto, sobraron muchas cestas de panes y pescados que la gente ya sobró. Las recogieron. Y en eso Jesús, ahora sí, vean lo que dice Mateo 14, 22. Y enseguida Jesús, inmediatamente, hizo entrar a sus discípulos en la barca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el texto? Y Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca. Los hizo entrar. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que los obligó. Dios es Dios. ¿Quién se atreve a levantarle la voz a Dios? Nadie. Y cuando Jesús dice, muchachos, a la barca. Y los discípulos tenían un plan. Y no se querían ir, pero Jesús dijo, a la barca.
y pues no les queda nada más que agarrar uno a uno y empezar a caminar e irse a la barca donde Dios los mandaba. Pero ¿cómo van? ¿Van contentos, felices? No. ¿Por qué? Porque se les está echando a perder la oportunidad que ellos habían creado, aprovechando el milagro que Cristo hizo para hacer un mitin político, para que la gente los apoyara y obligara a Cristo a que fuera rey. Ellos sabían que el poder que tenía Jesucristo y querían aprovechar ese poder haciéndolo rey. Por eso Jesús le dice, a la barca. Y allí van. Ahora, los manda a la barca para que vayan delante de él a la otra ribera. Y entre tanto, ¿qué hace Jesús? ¿Se queda para qué? Para despedir la gente. Piensa dos cosas, porque me gusta examinar la Biblia. Hay que quedarse en cada texto. Primero, ¿por qué Jesús los manda a la barca y los obliga? Y segundo, ¿por qué Jesús se queda despidiendo a la gente? ¿Por qué no junto con los discípulos despidió a todo mundo? Porque la gente no se iba a ir antes. ¿Por qué? Porque había un compromiso con los discípulos. ¿Y cuál era el compromiso? Gritar viva el rey. Y ustedes me dirán, pastor, ¿y de dónde saca eso? Bueno, te lo voy a explicar. En la Biblia se explica todo. San Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, mira lo que dice. Y aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Pero antes de que él se fuera al monte, ¿qué hizo? A los discípulos los mandó a la barca. Y después a la gente los despidió que se fueran a su casa. Y ahora sí Jesús se va al monte. ¿Y a qué se va al monte Jesús? Dice la palabra de Dios, San Mateo 14, 23. Despedida la multitud, se subió al monte ¿a qué? A orar. Aparte, cuando llegó allá la noche, ahí estaba él solo. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca. ¿Qué hacían los discípulos? Peleándose unos con otros. ¿Y por qué se peleaban? Pues porque el plan se les vino abajo. Yo me los imagino. A mí me gusta revivir la historia. Quiero pensar que iba Judas, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos. Y de repente uno de ellos le tira un codazo a Pedro y dice, ¿por qué no gritaste viva el rey? Y Pedro le dice, ¿por qué no gritaste tú? Y ahí van peleándose, echándose la culpa uno al otro porque se les fue la oportunidad. Y se suben a la barca peleando. Nada pasa en la vida sin el permiso de Dios. Dios, desde que hizo al hombre, lo hizo libre. Sí. Cuando Dios puso el árbol prohibido, le estaba diciendo al hombre, si quieres comer, puedes comer. Estaba libre. Pero si comes, vas a morir. Si no comes, vas a vivir. Más claro no pudo haber sido Dios. Algunos arguyen y dicen y argumentan, ¿por qué Dios le puso el árbol prohibido? ¿Dios sabía que iba a caer el hombre? Sí, Dios sabe todo. ¿Y para qué le puso el árbol prohibido? Fácil, porque Dios lo hizo libre. Esa es una evidencia de la libertad del hombre. Si Dios no le podía, no le pone el árbol prohibido, el hombre no podía decidir. Pero una evidencia de que el hombre era libre es que el hombre podía decidir. Dios le dijo, no debes comer, pero si comes vas a morir. El hombre podía haber tenido dominio propio, porque a él le gustaba lo bueno, no lo malo. Pero el hombre no se dominó, usó mal su libertad. Señores, cuando yo leo estos pasajes de la Biblia digo, qué grande es Dios. Aún sabiendo él que el pecado del hombre le iba a costar la muerte de su hijo, aún así Dios hizo al hombre libre. ¿Quién nos obliga a venir a la iglesia? Nadie. ¿Quién nos obliga a creer en Dios? Nadie. Dios te invita, pero no te obliga. ¿Y saben por qué no nos obliga? Fácil. Los esclavos obedecen por miedo.
Los hijos obedecen por amor. ¿Qué tiene Dios? ¿Esclavos o hijos? Dios tiene hijos. Por eso no obliga a nadie. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré. Él invita, pero no obliga a nadie. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Otra vez, el que quiera puede creer y el que no quiera no crea. Dios no obliga a nadie. Dios no obligó a sus discípulos. No los obligó a que hicieran lo que Él quería. Sencillamente, cuando Él vio que iban a echar a perder a la gente, le dijo, ustedes se van a la barca. Y ahí se van a la barca. Y se meten a la barca. ¿Y saben qué tiene que hacer Dios? Le manda una tempestad. Sí. Usted no iba a parar a esos discípulos que pelearan toda la noche y todo el camino mientras atravesaban el mar de Galilea. Así que para que ellos dejaran de pelear, Dios tuvo que mandarles un viento, una tempestad. Y señores, aquellos que estaban peleando, aquellos que se echaban la culpa uno al otro, dice, hey, deja de discutir, coge el bote y saca agua, hey, baja la vela, hey, coge el remo, rema, va. Se acabó el pleito. No hay mal que por bien no venga. Cuando vienen tempestades a tu vida, algo hay que cambiar en tu vida. Sí, no te quejes, alaba a Dios. ¿Qué te quiere enseñar? Cuando vienen tus problemas, tus enfermedades, tus crisis, no digas por qué, no. Pregúntate para qué. ¿Qué me quiere Dios enseñar con esta enfermedad? ¿Qué me quiere Dios enseñar con mi hijo, con este problema que tengo con mi hijo? ¿Qué me quiere Dios enseñar con este jefe de trabajo que me está calentando la cabeza? ¿Algo me quiere enseñar Dios? Y en lugar de quejarte, en lugar de murmurar, alaba a Dios, dale gracias y dile, dame fuerza para enfrentar este problema, Señor, dame fuerza. Por eso, mientras los discípulos están peleando, Dios permite la tempestad, pero Jesús se va al monte ¿a qué? Mire qué paradoja, ¿no? Unos peleando entre ellos y Jesucristo hablando con su Padre, orando. Porque ¿qué es orar? Vamos a ver, ¿qué es orar? ¿Ustedes saben qué es orar? Estaba yo en Morelos allá en los 70 cuando comencé mi ministerio. Llegué a ese estado del centro del país, a un lado del Distrito Federal. Fue mi primer distrito. Llegué a Zacatepec y ahí en Zacatepec yo conseguí una casa, una renta ahí en Jojutla, Morelos. Y ahí viví por un tiempo mientras fui pastor de esa. Tenía yo 8 iglesias allí. 8 iglesias: Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlatenchi, Jojutla, Sosocotla, Puente de Ixtla y San José Vistahermosa. 8 iglesias tenía yo. Y un día predicando ahí en Jojutla, una dama me escuchó predicar, se metió. Y cuando entró me dice, me escuchó predicar a la salida, me dice, pastor, ¿dónde predica usted además de aquí de Jojutla? Y ahí en Morelos todo está cerquita. Zacatepec está 5 o 10 minutos, Tlatenchi otro tanto, Sosocotla más o menos, Puente de Ixtla es el más lejanito, 15 minutos. O sea, las 8 iglesias me quedaban cerquitas. Y me dice ella, ¿yo puedo ir donde usted vaya a predicar? Y le dije, claro. No la conocía. Una señora como de 60 años, doña Julita se llamaba. Y ciertamente me la encontré en muchas iglesias donde iba yo a predicar. Un día, visitando a mis hermanos ahí en Jojutla, ella vivía en Jojutla, me vio y me dice, ya lo vi, que nada más anda visitando a los hermanos adventistas, ¿por qué no visita a mis hermanos católicos? Y le dije, Julita, porque nadie me invita. Y me dice, yo lo invito. Yo soy presidenta de la Acción Católica. ¡Wow! Julita, segura que lo invito, pastor. Y allá se va la presidenta de la Acción Católica con el pastor adventista a visitar a mis hermanos católicos. Y lo fui a visitar, visité varios hogares. Pero recuerdo un hogar que llegué, donde había una señora ya de edad, unos 80 años, muy rica la señora, tenía una mansión, un palacio allí en Jojutla, y me llevó Julita allí. Julita era de dinero, también de la alta sociedad, y me llevó con esa gente. Y cuando yo estaba en esa casa, Julita me presentó mal, porque Julita dice, fulana, mira, te presento al padre Balboa. Y yo le dije, no,
Si dice bien que dices que soy padre porque tengo 3 hijos, en ese tiempo tenía 3 hijos, pero yo sé que tú no le dijiste que soy padre porque tengo 3 hijos. Le dijiste que soy padre para engañarla de que soy sacerdote. No se vale mentir, Julita. Pastor, es que no lo va a entender. No, Julita, la verdad hay que decirla. Por último, presentado aquí un amigo, un Sergio Balboa, y punto. Perdón, pastor. Bueno, seguimos platicando. Yo me acerqué a la dama, estaba en su cama. Empecé a preguntarle cuántos años tenía, cuántos años casada, cuántos hijos, cuántos nietos. Le digo, ¿verdad que Dios es bueno? Y me dice, sí. ¿Cuántas bendiciones Dios le ha dado, señora? Dios le ama. La mujer muy amable. Me contó varias cositas de su vida. Y mientras estaba allí dialogando con ella, al final le dije, ¿me permite hacer una oración por usted? Estoy hablando de los 70, principios de los 70. Y ella me dice, perdón, padre, ¿qué quiere hacer? Y Julita le dice, quiere rezar. La iglesia católica en ese tiempo no usaba la palabra orar, usaba la palabra rezar. Y cuando ella le dice, ¿quiere rezar? Le dije, no es lo mismo rezar que orar. Rezar es decir algo de aquí para afuera, y orar es decir algo de acá dentro del corazón. Si rezar es repetir algo de memoria, por ejemplo el Padre Nuestro, repetir el Padre Nuestro nomás con un perico, es rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es un rezo. Si tú no lo dices con el corazón, no sirve. Por eso le dije, no, Julita, yo no voy a rezar, quiero orar. Y la mujer me dijo, sí, padre, por favor, rece por mí. Me acerqué, tomé su mano. Me gusta acercarme a los enfermos y tocarlos, porque recuerden que el toque pasa algo. Por algo Cristo nos hizo con sus manos. Y cuando yo la toqué, ella me quedó viendo. Con mis 2 manos agarré su mano. Mis rodillas oré al cielo, agradeciéndole a Dios por ser tan bueno, por bendecir a esta familia, por darle tantos años a esta linda dama, un bonito matrimonio. Su esposo vivía todavía, sus hijos, sus nietos. Y dije, mi Dios, tu hija está enferma. Señor, tú eres el médico de los médicos y tú puedes sanarla hoy si tú quieres. En fin, al final yo terminé diciéndole, Dios, dejo a tu hija en tus manos. Hágase tu voluntad, Padre, porque tú la amas más que yo. En el nombre de Jesús. Cuando yo terminé de orar, esa mujer estaba llorando. Y entre sollozos dijo, Lupe. Corrió la muchacha. Tráeme la libreta que está en el escritorio y la pluma. Fue y trajo la libreta y la pluma, se la dio a ella y me dice, Padre, ¿me puede escribir ese rezo aquí? Ahora Julita tuvo que decirle, no, él no rezó. Lo que él dijo, lo dijo de su corazón. Y ella me dice, ¿y yo puedo hablarle así con Dios? Claro, orar es hablar con Dios. Todos sabemos platicar. Señores, el mejor amigo, el mejor ser querido que tenemos es el Señor. Nadie nos ama como Él, nadie nos puede ayudar como Él. ¿Cómo es posible que teniendo un Padre tan rico, tan poderoso, no lo busquemos? Es incongruente lo que hacemos, es ilógico, es cruel. Dios nos da todo, ¿cómo es posible que no lo buscamos? Dice la palabra de Dios, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Cuando buscamos a Dios con el alma lo encontramos. Me encontré en San Antonio, Texas, con un hombre, padre de un grupo de artistas mexicanos de allá de Zacatecas, Los Temerarios. Su papá de Los Temerarios fue secuestrado. Y con él me encontré en una campaña ahí en San Antonio. Me invitó a comer. Platicando con él, me mostró su mano. Los secuestradores le quitaron un dedo. Pastor, pasé 3 semanas horribles. Le pedí a la Virgen Morena. No, pastor, eso no funciona, dijo. Palabras de él.
Le pedí a todos los santos, pastor, no funciona. Pero pastor, a 3 semanas, cuando yo ya no aguantaba, porque yo le pedí a Dios con toda mi alma, le dije, Dios, tú sí existes, bendito Padre, sácame de aquí o mátame, no me dejes sufrir más. Me dice, pastor, esa noche entró la policía y me liberó. ¿Y por qué lo liberó? Porque había hablado con Dios con todo. Sí, señores. Cuando tú buscas a Dios con toda el alma, lo vas a hallar. Cuando todo te falle, te vas a acordar de mí, porque todos vamos a pasar algún problema. Escúchame, cae de rodillas y pídele a Dios con el alma que te escuche, que te ayude, y verás que de ahí en adelante tú serás otra persona diferente. Sí. Yo quiero decirte que cuando yo comencé mi ministerio, una noche pasé entera, toda la noche de rodillas con mi esposa. Estábamos viendo un problemita serio, pero esa noche busqué a Dios como nunca. Y le dije, Señor, ayúdame, solo tú lo puedes hacer. De esa noche para acá el pastor Balboa es otra persona. De esa noche para acá te digo, mi ministerio cambió totalmente. Yo estaba comenzando mi ministerio, tenía 3 meses de haber estado en Morelos y de ahí me llevaron a la Ciudad de México, a la iglesia central, una iglesia de más de 1000 y pico de miembros, 1500 miembros. Y pues yo era prácticamente un chamaco, pero le pedí a Dios con toda mi alma que me ayudara. Y desde ese día yo no dejo de leer mi Biblia todos los días, no dejo de orar todos los días, no voy a ningún lado sin orar. Ahora que yo venía con mi amigo Dena antes de salir para acá, en el carro oramos. Porque orar es platicar con Dios. Nadie te puede cuidar mejor que Dios. Nadie te puede ayudar mejor que Dios. Nadie te puede guiar, nadie te puede dar fuerza, ánimo, poder. Lo que tú necesites, Dios lo tiene. Por eso el elemento vital para nuestra paz es la oración. Porque orar es eso. Platicar con Dios. Y dice una escritora, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios. ¿Como a quién? Como a un amigo. Por eso cuando alguien le digo, ¿quieres orar? No sé orar. ¿Cómo no vas a saber orar, ingrato? Si sabes hablar, ¿sabes orar? Pero algunos piensan que orar es hablar de cosas espirituales. No. Orar es platicar como con un amigo. ¿Y de qué platicas con un amigo? De todo. Platico con mi esposa, con mis hijos. Tengo un hijo en Atlanta, es médico, y platicamos seguido. Todos los días él habla con la madre, pero conmigo de vez en cuando. Pero cuando hablamos, ¿de qué platicamos? De todo. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cuántas consultas tuviste? ¿Tuviste alguna cirugía? ¿Qué hiciste hoy? ¿El domingo? ¿A dónde fuiste? Que fui a una caminata, caminé tantos kilómetros. ¿Cómo están los chamacos? ¿De qué no platicamos? De todo. Y pasa el tiempo y ni cuenta te das. Cuando tú estás platicando con alguien que tú amas, le vas a abrir tu corazón. Cuando hables con Dios, dile lo que sientes, lo que te pasó. No reces. Como adventistas, muchos de nosotros a veces rezamos. Por ejemplo, te vas a dormir. Yo no me acuesto sin orar. Antes de dormir, me arrodillo en mi cama. ¿Y qué hago? Oro. ¿Y qué le digo a Dios? Le agradezco por el día. Le menciono algunas cosas. Recuerdo algún detallito, en alguna cosa que sentí que fallé, que no fui perfecto, que me desesperé, que no tuve paciencia. Le digo, Padre, dame más paciencia. No me quiero dormir sin estar en paz contigo. Acompáñame. Dame tu bendición si tú quieres. Te amo. Me acuesto y duermo como lirón. Yo no tengo problema para dormir, tengo problema para levantarme. ¿Por qué? Porque le pido a Dios su bendición. Por favor, no te acuestes sin poner tu vida en las manos de Dios. No te levantes sin ponerte tu vida en las manos de Dios. Pero no reces. A veces, nada más por orar, medio te arrodillas así y dices, Señor, gracias por la bonita noche que me diste. ¿Cuál bonita noche si no pudiste dormir? Te la pasaste mal.
un resorte te molestó toda la noche, pues dile, Señor, ya no sirve mi colchón, dame dinero para comprar un colchón. Dile la verdad. Señor, tengo este problema en mi hogar, tengo este problema con mi hijo, tengo este problema en el trabajo. Dile a Dios lo que sientes. Créeme, si alguien está interesado en nosotros es el Señor. Nadie nos ama más que Dios, no lo olviden. Platiquen con Él, eso es orar. Platicar como con un amigo. Pero algunos pensamos que orar es hablar nada más de cosas religiosas. No, mis hermanos, orar es platicar con alguien que está interesado en todo lo que nos pasa, que nos entiende como nadie y que puede hacer por nosotros lo que nadie puede hacer. Yo desde niño aprendí a orar. Yo te podía contar muchas historias de mis oraciones. Dios ha hecho milagros. Estaba yo en, sexto año de primaria en México. Mi madre era adventista, ya murió. Me enseñó a orar desde niños. Y recuerdo que un día que regresé de la escuela, le dije a mi mamá, mamacita, ¿sabes qué? Me llamó el director. Y el director me dijo que si mañana no voy al desfile, que es sábado, que me va a reprobar. Y yo le dije que él no me puede reprobar. Y me dijo, si no vienes al desfile el sábado, te repruebo. Porque mamá sí, nos permitía ir a los desfiles entre semanas, pero cuando era sábado, mamá no nos permitía ir al desfile, nos llevaba a la iglesia. Mi madre era de firme. Así que yo no fui el sábado al desfile, y cuando llegué el lunes, el director me dijo, Sergio, estás reprobado. Y le dije, no, usted no puede hacer eso. Y veremos, me dijo. Cuando le conté a mi mamá me tomó 12 años de edad, me metió a su cuarto y me dijo, ven, arrodíllate conmigo. Mi madre oró, puso el problema en las manos de Dios. Cuando ella oró, dije yo, ya la hice. Uno cree todo lo que los padres dicen, por eso no le digamos cosas feas a los hijos, digámosles cosas bonitas, cosas que les ayuden a madurar, a amarse, a respetarse, a estimar, a valorarse. No los digamos, eres un bruto, un tonto, no, esas palabras no deben existir en nuestro vocabulario con nuestros hijos. Nuestros hijos creen lo que les decimos, así que digámosles cosas que los motiven. Yo creí lo que mamá oró, así que yo me fui a la escuela feliz, sabiendo que no pasaba nada. Le eché ganas así porque dije, este ingrato me va a querer reprobar. Vinieron los exámenes, los presenté. La profesora Ada, que era la maestra del grupo, después de que calificó los exámenes, nos los dio nada más para que viéramos, porque no nos daban las pruebas para que nos quedáramos con ella, pero nos dio las calificaciones y yo todos mis exámenes los pasé. Pero cuando vino la entrega de los diplomas de primaria, me llamaron a mí y me dijeron, Sergio, y me dieron una boleta que decía reprobado. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué pasó con la oración? 12 años de edad. Fui y le dije, mamá, mira lo que hizo el director. Mi madre lo vio y me dice, no te preocupes, Dios lo va a arreglar. Pero mamá, ¿cómo lo va a arreglar Dios si este impío ya me reprobó? No te preocupes, me dijo, tranquilo, vete en paz. ¿Saben qué pensé yo? A mi madre le falta. ¿Está mal? ¿Cómo lo va a arreglar? Yo no creía, pero ella me dijo, no te preocupes, Dios lo va a arreglar. Pues Dios lo arregló. Cuando pasaron los 2 meses de vacaciones, mi madre me mandó a la escuela. Y le vete a inscribir, me dice, ¿a dónde le digo? ¿La primaria? No, a la secundaria. ¿Pero cómo voy a la secundaria? Llévate la boleta, ve con el director y no me vuelvas aquí si no hablas con el director. Dile la verdad. Yo le dije, mamá, ¿qué le va a importar al director? Usted haga lo que le digo. Y cuando mamá decía eso, había que obedecerle. Fui a la escuela, esperé todo el día hasta que el director salió y a la salida le platiqué mi problema. Él me vio y me dice, ¿pero qué quieres que yo haga? Pues yo se lo dije a mi mamá, pero ella no entendió, le digo. Me dijo que yo hablara con usted. El profesor Saúl Ubá de Tellaeche era el director de la secundaria. Conocía a mi familia, sabía quiénes éramos. Sabía que guardábamos el sábado, que éramos adventistas. Y don Saúl me dijo, mira, Sergio, vamos a hacer una cosa, te vas a quedar un mes. Si pasas el mes te quedas. ¡Ja! Dije yo, ya la hice. Me quedé el mes, pasé, terminé el primer año de secundaria, me pasaron a segundo, tercero, me dieron mi diploma de secundaria. Entré a bachilleres, tengo mi título de bachilleres. Entré a la universidad, tengo mi título de licenciado. Tengo 2 maestrías, una en Andrews y otra en Loma Linda. Tengo
muchos títulos, pero no tengo certificado de primaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿contestó Dios la oración? No como yo quería, pero espérame, Dios es Dios, Él tiene 1000 maneras de arreglar el problema. No quieras que Dios haga las cosas como tú quieres, deja a Dios que Él haga las cosas a su manera. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Palabra de Dios. Por eso yo creo en la oración. Aquí estoy. No tengo certificado de primaria, eso no me impidió terminar mi carrera. Para Dios no hay nada imposible. Ahora sí creo con todo el alma lo que mi madre decía: no te preocupes, Dios lo va a arreglar. Vaya que sí lo arregló. Mira, como eso yo te puedo contar más incidentes. En mi ministerio he visto personas endemoniadas, más de una docena. Veo como el diablo las revuelca, como 3 personas no las pueden aguantar, y yo me acerco y no me hace nada. ¿Por qué? ¿Porque tengo poder? No. ¿Porque Dios está conmigo? Sí. Yo me pongo en las manos de Dios. Si tú me dices que hay un endemoniado por ahí, yo prefiero irme por otro lado. Yo no soy ningún pitonizo, ningún agorero para sacar demonios. Solo el poder de Dios lo puede hacer. La oración tiene poder. Por eso el elemento vital para nuestra paz es orar. Pablo dice: orad en todo tiempo, orar sin cesar. Jesucristo pasó toda la noche orando. Mira, otra definición de la oración. ¿Qué es? La llave en la mano de la fe, ¿para qué? La llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿No dijo Él: pedid y se os dará? ¿Cómo es posible que teniendo un Padre millonario, un Dios maravilloso, no nos atrevamos a pedirle por nuestros hijos, por la familia? Señores, pidámosle con toda el alma. Dios puede salvar a nuestra familia. En mi familia somos 9 hermanos, los 9 estamos en la iglesia, los 9 somos profesionistas. Dios nos ha bendecido inmensamente, porque al que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Señores, el mejor camino está con Dios, claro. Lo dice en su palabra: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Y dónde estaba la barca? Mírenla. Y la barca estaba en medio del mar, ¿cómo? Azotada por las olas, porque el viento, ¿qué? Sí, señores, Dios tuvo que mandar una tempestad para que se calmaran los ánimos de sus discípulos que estaban peleándose unos con otros. ¿Por qué? Porque no habían gritado viva el rey. Dios sabe lo que tiene que hacer contigo y conmigo. ¿Sí? Dios nos habla de muchas maneras. No entendemos. Tendrá que permitir que vengan tormentas. ¿Sí? Conocí una familia allí en Perú, en Lima. Fui a una campaña a Lima, Perú, a la Universidad Peruana, y conocí una chica llamada Karina. Karina estaba terminando su licenciatura y decidió aceptar a Cristo. Y yo una noche que hice un llamado para aceptar a Cristo y bautizarse, Karina valientemente se levantó y vino. El sábado la bauticé, a ella y muchas personas más. Pero tuvimos un problema con Karina. Su madre, que por casualidad ese día había ido a visitar a su hija esa semana, se opuso a que Karina se bautizara. Yo tuve que hablar con ella y me dijo ella: no, es que no quiero que mi hija se bautice. Le digo: mire, ¿usted sabe cuántos años tiene Karina? Chica de 18 para 19 años. Karina puede tomar su decisión sin usted, pero mire qué linda hija tiene, que tanto respeto le tiene, que prefiere la bendición suya. Señora, su hija no es que va a fumar marihuana, ni que se va a echar a perder o se vaya a un prostíbulo. Está tomando la decisión más linda de su vida. Aceptar a Dios como su Señor. Déjela, apóyela, ayúdela. Me dice: no, pues si ella, como usted dice, lo puede hacer, que lo haga. No, señora,
Yo le invito a que la apoye. Doña Lourdes se llamaba la señora. De mala gana, pero aceptó. Me dijo que se iba a regresar. Le dijo, no, usted debe quedarse a su bautizo. Obsérvela. Es su hija, es una decisión de la más importante en la vida. La invito a que se quede. Se quedó la señora el sábado cuando la hija la bauticé. Al final hice un llamado. La bendita señora nunca se paró, ella se quedó atrás sentada. Yo regresé acá a Estados Unidos, donde vivía. 2 años después recibo una carta. Por cierto, estaba yo en Atlanta y recibí la carta. Me escribía el señor Izaguirre, el papá de Karina, una carta donde me decía: Pastor Balboa, le escribo estas líneas con dolor en mi alma. Y aquí le mando una foto de mi esposa, mis 3 hijos, mis 2 hijos y yo. Todos nos hemos bautizado. Pero pastor, ¿sabe por qué? Mi hija Karina falleció antes de llegar a casa, tuvo un accidente y se mató. Eso impactó a nuestra familia, que hoy todos nos estamos entregando a Dios. Yo me quedé impactado y dije: Señor, ¿por qué esta chica que tomó su decisión, que entregó su vida, muere en su plena juventud, 19 años? Si ella entregó su vida, yo me quedé pensando: Señor, ¿por qué? Pero hoy entiendo, el plan de Dios es salvarnos. Si no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. Si para salvar una familia Dios tiene que recoger a un familiar tuyo, lo va a hacer. Porque muchos huimos de Dios, no queremos nada con Dios. Y la única manera como Dios nos puede detener es permitiendo que algo pase en la vida, como algo que pasó con los discípulos allí. La tormenta. Si no, no los paraba de discutir y de pelear. Muchas de nuestras vidas serán azotadas porque Dios quiere guiarnos por el buen camino. Dice Salmos 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo te la voy a poner fácil. ¿Qué harías tú por un hijo que está en las drogas? ¿Verdad que tú harías cualquier cosa por sacarlos de las drogas? Bueno, mira lo que Dios tiene que hacer para salvarnos, porque Dios sabe que nos vamos a perder si no vamos a Él, si no lo aceptamos como nuestro Dios, porque solo los que crean en Cristo serán salvos. No es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Cristo puede hacer en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Jesús por eso esta noche pasó orando toda la noche con sus discípulos ahí. Y dice la palabra de Dios que a la 4ª vigilia de la noche, ¿qué hizo Jesús? Vino a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar. Dios Todopoderoso, caminando sobre el mar. Pero observa, ¿cuándo vino a ellos? A la 4ª vigilia de la noche. ¿Qué es eso? Bueno, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12. La tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana. Y la 4ª vigilia de las 3 de la mañana, ¿a qué? ¿A qué hora fue Jesús a visitarlos? Cuando ya amanecía. ¿Cuánto tiempo pasó orando? Mis queridos, nosotros no podemos pasar ni un minuto y ya nos cansamos. Por eso cuando te apriete algo y tengas una aflicción, verás que te vas a pasar de rodillas un montón de tiempo y ni lo vas a sentir. Jesús pasó toda la noche orando. Jesús vino a este mundo a enseñarnos cómo se vive la vida en este mundo. ¿Y saben cómo se vive la vida en este mundo? De rodillas, orando, pidiéndole a Dios, platicando con Dios. Observa, antes que Cristo comenzara su ministerio, ¿a dónde fue? Después que fue bautizado. Se fue al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo? Ayunando y orando. Orando, platicando con su padre, pidiéndole fuerza y poder para vencer lo que tenía que hacer. Obsérvalo a través de su ministerio. Mira, ya vimos esta historia. Pasó toda la noche orando. Muchas noches Jesús pasó toda la noche en vela orando, pidiendo fuerza de lo alto, cargando su batería con la batería del cielo para poder enfrentar los problemas que diariamente vivía. Y míralo en la cruz cuando muere. De las 7 últimas palabras que hay en la cruz, 3 de ellas son oraciones. La primera, la 4ª y la 7ª. La primera,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la séptima, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. 3 oraciones en las 7 últimas palabras. Date cuenta que al principio de su agonía, en medio de su agonía y al final de su agonía, Jesús ora. ¿Qué nos dice eso? Que la oración no es una opción, es una devoción para los hijos de Dios. Mis queridos, necesitamos orar mucho. Los días que vienen son difíciles. Las pruebas que vienen son difíciles. Esta pandemia no es nada con lo que viene. Sí, está escrito en la palabra de Dios. Y dice la sierva de Dios que solo aquellos que hayamos fortalecido nuestra fe por medio del estudio diario de la palabra de Dios podremos soportar los últimos ataques de Satanás. Necesitamos orar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué negó Pedro a Cristo? Porque Jesús quiso orar con él. ¿Y qué hacía Pedro cuando Cristo lo invitaba a orar? Se dormía. Y le dijo el Señor: ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasó con Pedro? Negó a Cristo cuando lo prendieron. Si Pedro hubiese orado, no hubiese negado a Jesús. ¿Por qué fallamos nosotros? Porque no oramos. Queridos, Jesús fue a sus discípulos y dice: cuando los discípulos vieron a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: ¡fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero Jesús luego les dijo: yo soy, no temáis. ¿Te imaginas? Ver a alguien que viene caminando sobre el agua cuando te estás ahogando, cuando te estás muriendo, cuando estás exhausto, cuando toda la noche has luchado contra el mar y de repente viene alguien ahí. ¿Qué pensaron los discípulos que era? Un fantasma. En otras palabras, la muerte, como diciendo: mira, lo que nos faltaba, y viene la calaca a llevarnos. Sí, eso pensaron. Y yo digo: ¿cómo es posible que ellos que conocían a Dios no lo conocieron? Mis queridos, no era la calaca, no era la muerte, era Jesucristo que venía a ti. Cuando sientas que te estás ahogando y que ya es lo último, recuerda, Cristo viene a tu lado. Si tan solo tú le pides que te dé su bendición. Alabado sea Dios. ¿Qué hizo Pedro cuando vio que era Jesús? Y le dijo: Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. ¿Y qué hace Pedro? Se aventó al agua, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre el agua. ¿Es posible para un humano caminar sobre el agua? Con el poder de Dios, sí. Solo nosotros no. Solo Dios puede hacer las cosas imposibles. Yo te pregunto esta noche: ¿hay algo imposible en tu vida? Cristo lo puede hacer. ¿Quieres decirle a Dios esta noche: Señor, tú sabes lo que hay imposible en mi vida? Salvar mi hogar, salvar mis hijos, ayudarme, Señor, a arreglar mis papeles en este país. Dios sabe cuál es tu problema. Díselo. Hay cosas que para ti, para mí son imposibles. Escúchame, para Dios no hay ni existen imposibles. Bendito sea Dios. Si tienes algún imposible, ponte de pie. Yo quiero orar contigo. Ponte de pie, no mires a la gente. Recuerda, con el que tú estás hablando es con el que está arriba, con el que te ama, con el que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Oremos. Bendito Padre, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo grande que eres. Gracias porque nos enseña, mi Dios, la importancia de la oración. Señor, nuestros teléfonos celulares a veces no funcionan. Sin embargo, la oración funciona donde estemos. Permítenos, Señor, aumentar nuestra fe y usar este elemento vital para nuestra paz. Quiero pedirte por las cosas imposibles que todavía no hemos podido realizar en nuestras vidas. Señor, esta noche cada uno de nosotros las ponemos en tus manos. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos para vivir en esa cercanía, en esa comunión que tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, vivió contigo mediante la oración. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Sálvanos y salva a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, queridos. Que Dios les bendiga.